Bueno, empezamos un nuevo tema que es el tema de oscilaciones y empezamos con el tipo de oscilación más sencilla, que es el movimiento armónico simple. Este movimiento es muy importante porque con él podemos modelar, ¿cierto?, diferentes situaciones en la vida real. Por ejemplo, fíjense, por ejemplo, aquí el movimiento de la pata de un tiranosaurio rex, podemos verlo como algo que se denomina un péndulo físico. Acá, por ejemplo, la oscilación de los pistones en un motor de explosión también se puede ver como un movimiento armónico simple. La oscilación de la corriente a través de un circuito LC, es decir, un circuito con una inductancia y un condensador, una capacitancia, también se comporta como un oscilador, ¿cierto? Aquí lo que está oscilando en realidad es la corriente eléctrica, a veces gira en esta dirección, a veces gira en la opuesta, ¿cierto? Pero esa oscilación es muy similar, o se puede describir matemáticamente de manera similar a como, por ejemplo, oscila una masa unida a un resorte. En este caso aquí estamos mirando el desplazamiento de la masa con respecto al equilibrio, y eso es lo que está oscilando. En este caso lo que está oscilando es la corriente. Podemos también entender, por ejemplo, cómo funcionan los relojes mecánicos, ¿cierto? Es algo así como lo que se denomina un péndulo de torsión. O la oscilación de los átomos en una molécula diatómica también se comporta muy parecido a una masa con un resorte. Entonces digamos que es claro el interés de este modelo. Eh, Hay una característica muy importante del movimiento armónico simple y que la vamos a utilizar para describir ese movimiento matemáticamente, y es el hecho de que el movimiento armónico simple es la proyección o la sombra de un movimiento circular uniforme. Tiene que ser uniforme para que eso se cumpla. Entonces, si ustedes se fijan, por ejemplo, aquí tengo una masa que está rotando alrededor de un punto, un centro, con un radio de rotación, llamémosle A, ¿cierto? Y si esa masa se está moviendo, o esa partícula se está moviendo con una frecuencia omega constante, entonces la sombra, ¿sí? Si llegamos acá y ponemos una luz y proyectamos, la sombra de esa partícula va a ser precisamente un movimiento armónico simple. Fíjense que aquí se está desplazando hasta acá a un desplazamiento máximo que llamaremos la amplitud, ¿cierto? Un valor positivo del desplazamiento máximo, y precisamente corresponde al radio de ese movimiento circular. Pensemos que ese movimiento circular es un movimiento imaginario con el cual vamos a describir nuestro movimiento armónico simple, y nos aprovechamos de esa idea para poder construir una función. Fíjate que es muy fácil aquí con la trigonometría eh, sacar la componente horizontal, y precisamente esa componente horizontal de la rotación de esta partícula, pues me va a describir esa sombra sobre la línea horizontal, y precisamente esa función, que de esta forma es la función que me va a describir el movimiento armónico simple, la oscilación.